Buenas noches, vamos a comenzar. La otra clase que damos en gestión de la calidad era otra presentación, pero la cambié para ajustar algunos detalles. ¿Quién ha escuchado las normas ISO a nivel de software? Las he escuchado mucho, pero bueno, no es que las haya implementado, o quizás sí las implementé, pero no sabía cómo se llamaba. Sinceramente fue en esta materia que empecé a leer más al respecto, pero he visto que se usa mucho pues, en desarrollo de productos, de software, etcétera. Entonces, bueno. Les he hecho una historia. ISO, Organización Estándar Internacional. Estas normas están en todas las áreas, desde salud, nutrición, alimento. Es como el homólogo aquí, lo que eran las normas. No sé si acuerdan las normas, que las tenían mucho las empresas petroleras. Ajá, exactamente. Sí, eso se enfocan en las auditorías y todo eso, dependiendo de cada cosa, tiene su norma ISO. Exactamente. Sí, ISO 9000 y todo eso. Pero hace como 20 años empezaron a tocar el software, empezaron con los sistemas de información, después con el desarrollo del software. En el 2005 empezaron con la 9126, que fue con las que yo estudié en realidad, con el desarrollo del software a nivel de proceso, es decir, esto que estamos haciendo nosotros, metodología, cómo se construye el equipo, y en producto. Y en producto se llamaba calidad de uso. Y a medida que ha ido evolucionando el software, las han ido adaptando. Me asombró. Encontré esta del 2023 y bueno, y me ha encantado. Es totalmente coherente. Permítanme darle acceso a alguien. A ver, ¿quién falta? Creo que ya ingresó. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién entró? Denny. Correcto, disculpe la tardanza, profesora. Un bajón salvaje apareció. Bueno, ok, tranquilo. Continuamos. Entonces, el nuevo estándar mundial para el modelo de calidad del producto. Del 9126 pasamos a la gama del 25010 al 25099, es todo lo que tiene que ver con los requisitos de calidad, desarrollos de software, con algo específico que tenga que ver con la IA, con la seguridad, con los casos de uso, con las métricas. Son, digamos que, estándares separados. En la internet van a conseguir posiblemente solo ciertos extractos y con un sello que dice prohibida la venta, la reproducción. Estas normas ISO son bastante gruesas, son hasta de 100 y pico de páginas y tienen un costo bastante alto. Lo que yo les envié, les compartí, es muy corto, son 13 páginas y tiene sellos por todos lados. Puede que alguien, después que la compre, la libere dentro de 2, 3 años. Entonces, a diferencia de la anterior, que era la 2011, porque evolucionó de la 9126, pasamos a la 2011. Y de la 2011 a la 2023, que es esta. A diferencia de la anterior, tiene una característica más. Y todo, como lo dice aquí, todo orbita alrededor de la calidad del producto. Y en otra norma está la calidad del proceso. Entonces, en la órbita 1 tenemos los requisitos de calidad, que es lo que vamos a ver ahora. Pero si nosotros queremos medir en números, métricas, la calidad, incluso medir esta calidad no solamente en el desempeño del software, sino en el desempeño de la arquitectura donde está establecida,
el rendimiento de la nube. Todo eso ya es con este tipo de métrica. En la órbita 3 tenemos evaluación de la calidad y luego tenemos gestión de calidad. También existe la calidad de uso, la calidad de producto, que no aparece aquí, pero todo gira en torno a estas normas. 2500 y va cambiando, viene siendo el prefijo. Del 2011 al 2023, ¿qué ha cambiado? Antes, en el 2011, se hablaba mucho de usabilidad y fue sustituida por capacidad de interacción. Esto se ve desde las redes sociales. Lo que pasa es que a veces uno no es consciente la interacción que uno involucra sin uno darse cuenta. Ahora es la capacidad que tiene el sistema de interactuar con nosotros. Hay una materia que seguramente ya evolucionó, que yo daba, que se llamaba interacción humano-computador. Más allá que sea una materia de diseño gráfico, medíamos las interacciones del usuario con el sistema. El requisito de calidad de portabilidad fue sustituido por flexibilidad. ¿Qué tan flexible es el sistema de adaptarse? Portabilidad es un concepto que me imagino lo han escuchado. Porque antes teníamos más sistemas de escritorio, o que fueran en la nube, o que fueran en el móvil. Pero ahora se necesita, como está todo girado en torno a la nube, que sea flexible. Accesibilidad la dividieron en dos: inclusividad y asistencia al usuario. Sobre todo, muchas de las páginas tienen ahora la asistencia con el agente conversacional. Y la inclusividad, hay redes que entre más le coloques tú todos esos detalles para la persona que no ve, que no escucha, que tiene problemas de vista, de color, te va a ayudar a que ellos mismos posicionen ese artículo que colocaste. Una de las experiencias que yo más me he llevado es en la plataforma de Medium. Él mismo te va sugiriendo, colócale esto de inclusividad para esta persona, para tal. Me tardo mucho porque son muchos detalles, pero yo he visto que entre más le coloco, él me posiciona muchísimo más rápido el paper. Estética de la interfaz evolucionó hacia User Engagement. Madurez fue sustituida, ausencia de fallos. Y el nuevo es seguridad física. ¿Qué tanto daño puede hacer tu sistema? Así de sencillo, no tiene nada que ver con seguridad. Y esto lo incluyen por los agentes, pues. Entonces, como primero tenemos idoneidad funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, que viene a sustituir usabilidad, fiabilidad, seguridad, flexibilidad, mantenibilidad y seguridad física. Entonces, ¿qué me pueden decir de idoneidad funcional? Me imagino que es lo que se espera, cómo va a funcionar el producto como tal vez, bajo los criterios que se establecieron desde el inicio, que debería funcionar así como tal cual lo se definió. Pues. Es lo que me hace sentido. Exactamente. Antes el concepto era como más cerrado, es que el software fuera correcto. Ahora lo han abierto un poco más. Ahora lo conocemos como capacidad del producto para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades explícitas
e implícitas bajo condiciones específicas. Es decir, que cada uno de los requisitos funcionales que ustedes diseñaron haga lo correcto en esas condiciones específicas. Cada uno de esos requisitos funcionales, ustedes lo pueden hacer en una prueba unitaria para validar que todo esté bien y pasan de una vez a la prueba funcional. Cada uno de estos requisitos tiene su requisito o su característica o sus atributos. Así lo pueden conseguir en la internet con todos estos sinónimos, ¿no? En este caso es completitud, corrección y pertinencia. En el diseño que les envié, el formato, hay algo que dice requisitos especiales. Ustedes tienen que evaluar que cada requisito funcional, ustedes tienen que pensar, ¿y lleva un requisito no funcional de calidad o lleva un requisito de calidad? ¿Cuál sería? Si, por ejemplo, es pertinencia, facilita el cumplimiento de la tarea con los pasos estrictamente necesarios. Responde a esa pregunta. Entonces, ustedes colocan idoneidad funcional / pertinencia. Ya le estás diciendo que es el requisito de calidad, idoneidad y dentro de él, pertinencia. Si es posible y tienen el archivo abierto, ustedes lo van llenando de una vez. Eficiencia de desempeño. ¿Quién ha usado eficiencia de desempeño? Yo. Cuéntame, ¿en qué aspecto? Porque se puede aplicar tanto al producto como a la arquitectura de la nube. Sí, realmente. Y justamente ahorita en uno de los proyectos que tenemos en la oficina estamos comparando basándonos, en la eficiencia de desempeño, porque estamos evaluando dónde migrar un proyecto que tenemos en local para la nube. Y esta es una de las características que estamos teniendo muy en cuenta, justamente por el tema de utilización de recursos. Por ejemplo, ahorita esta aplicación está en local, es un proyecto con inteligencia artificial y todo lo demás, y observamos de que al momento de querer llevarlo a Azure, en comparación con AWS, la utilización de recursos realmente no nos brinda el performance que necesitamos en cuestión de calidad-precio, ¿me explico? Claro. Lo que genera, no sé, unos roadmaps de desarrollo bastante altos y que al final llegar al objetivo idóneo, por ejemplo, la capacidad de usuarios concurrentes que debe tener esa aplicación, nos va a salir más caro. AWS, aunque sí aumenta el costo por token o por hora, mejor dicho, sí nos ofrece una mayor estabilidad. Y unos tiempos de respuesta, pero groseramente mejores de lo que estaba ofreciendo AWS en unas pruebas que hicimos hace 2 semanas. Mientras AWS, unas pruebas con 100 usuarios tardaba alrededor de 10 o 12 segundos, en AWS nos tardaban menos de 5 segundos, utilizando la capa de IA. Entonces, bueno, eficiencia de desempeño, literalmente. Bueno, gracias por esa experiencia. Fíjense, para Denian hacer esas pruebas, ellos han debido recurrir al ISO 95023. Ahí es donde están las métricas de cada uno de estos requisitos que yo de alguna manera les estoy explicando y lo vamos a llevar en forma de ejemplos. Pero este es el primer paso. Y luego, en su momento, ustedes se pasarán a aquella norma, sobre todo cuando vayan a hacer la tesis. Cuando ustedes van a defender la tesis, se les va a preguntar cuál es la tasa de eficiencia que tuvo. Y no pueden contestar, sí, fue muy buena, dijeron que estaba todo muy bien. No, tienen que demostrarlo con números, sobre todo aplicado
donde por lo general ya va a estar actualmente los sistemas que son en la nube. Ojo, si lo tienen en un RAD alquilado, en un servidor alquilado, bueno, ya ustedes tomarán los datos del servidor donde lo tengan alquilado. En Caracas hay muchísimos. Y todavía se sigue, ¿cómo se llama? Se siguen utilizando. Entonces, en esta eficiencia de desempeño, hay diferentes aspectos a tomar en cuenta. Si es CPU, si es GPU, si es TPU, la memoria, la red, cuántos usuarios van a estar conectados, el tráfico, todo eso. Cuéntame, Leandro. Sí, basado en la experiencia que he tenido hasta ahora, trabajando también tanto en la empresa como por mi cuenta en otros proyectos, existe lo que es el tema de la autoescalabilidad. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, lo menos si ya se consumió todos los recursos, por ejemplo, un contenedor, entonces levantar otro contenedor con más recursos. Ya cuando deja de ser ya todo, que está todo colapsado, volver al recurso anterior. Y así, pues, como ese tema de autoescalabilidad, que él mismo se encargue, uno le da las instrucciones, por supuesto, por lo menos en GCP. Ese servidor o ese servicio, uno le da esa opción de autoescalabilidad para estos temas de costos y optimización de costos y todas estas cosas. Claro, fíjense que el software ya no es solo echar código. Por eso es que ya han evolucionado a DevOps, o sea, es todo. Incluso entre mejor diseñes lo que es el ecosistema, ahorras dinero. Un mal diseño te puede salir muy costoso, no solamente económicamente, sino a nivel de rendimiento del software en cuanto a respuesta. José. Sí, quería aportar un poco al compañero Leandro. Sí, eso se llama computación elástica, ¿no? Y es tecnología que ofrece generalmente todas las nubes, que te permiten hacer un autoescalamiento en espacio, por ejemplo en disco, todo lo que sea almacenamiento, ir creciendo sobre los umbrales, depende del consumo, también tráfico de red, te van aumentando el tráfico dinámicamente y todo, ¿no? Y quería también comentar, profe, sí, nosotros hemos trabajado con eficiencia de desempeño, ¿no? De hecho, esto ha sido a lo largo de mi carrera prácticamente un día a día, ¿no? Nosotros que desarrollamos software, finalmente tenemos que enfrentarnos a unas pruebas de desempeño, ¿no? Desde que estaba en el banco incluso, ¿no? Que nos tocaba hacer... Sí, nos tocaba hacer pruebas de carga a todos los software que sacábamos. Sobre todo yo trabajé en el proyecto de la banca digital. Ajá. Y antes de salir a producción fueron unos largos meses donde sometimos con muchas herramientas la aplicación a capacidad de carga, ¿no? Esperábamos que fueran al menos 5,000 usuarios concurrentes haciendo transacciones. Entonces, ¿cómo nosotros utilizábamos las herramientas para detectar cuellos de botella e ir en todo momento haciendo mejoras a los algoritmos, haciendo cambios y todo eso? Entonces, bueno, esa es la experiencia que tengo yo por parte de la eficiencia de desempeño, ¿no? Y me he enfrentado con eso a lo largo, ¿no? Siempre terminamos haciendo de alguna forma u otra una prueba de desempeño de uso de recursos, capacidad, almacenamiento y todo eso. No, excelente. Eso que dice José, ojo, yo hablo mucho de la tesis, porque al final se le pone a uno la mente en blanco y ¿qué hago de tesis? Ustedes pueden hacer un software que mida algún tipo de métrica. No le digo que las 9 porque es imposible, es demasiado ambicioso. Pero sí pueden delimitar. Esto va a medir la eficiencia, el desempeño en tal y tal cosa. Por ejemplo, una idea. Y lo pueden comparar con otro software que esté
que sean comercial o open source. Eso puede ser una tesis a nivel de maestría que más que un producto busca un aporte científico. Obviamente, tienes que tener un producto, un tipo de producto para unos resultados, que es lo final y el análisis. Y Dios mediante, si todo va bien con la tesis, ustedes podrían publicar, pero no es requisito para aprobar una maestría. Pero sí sería chévere que ustedes tuvieran en su currículo una publicación para cualquier concurso. Vale bastante, creo que vale 10 puntos. Entonces, en la eficiencia de desempeño, aquí hay tres sus características. Los detalles, bueno, estarán en el paper que es más grande, y la continuación está en el ISO 023, que es donde están las métricas. Tiene comportamiento temporal, utilización de recursos, consumo optimizado de CPU en tipo pico, memoria, almacenamiento y energía, capacidad, límites máximos tolerables. Todo esto se hace en prueba para llevar al límite al sistema. También, sobre todo en los bancos, se hacen muchas pruebas porque hay días pico y horas pico. Como estaba diciendo exactamente José. Compatibilidad. Capacidad de intercambiar información con otros sistemas y operar eficazmente compartiendo un entorno común. Software que no haga esto, software que queda como fuera del juego. ¿Por qué creen que Zoom, el mismo ChatGPT, el mismo Cloud ya, o sea, todas las herramientas más populares, vamos a conectarlas? Coexistencia, interoperabilidad. Si no coexiste, van quedando fuera del juego. Cada vez, por lo menos Canva, cada vez quiere ingresar más. De verdad que Canva quiere, yo creo que ingresar hasta en los sistemas de Fórmula 1. De verdad que cada vez esa herramienta agarra un campo que yo creo que no debería meterse. Pero hace un poquito de todo, de verdad. De verdad que Canva hace de todo. ¿Tienen algún ejemplo de compatibilidad? Bueno, en mi caso, como en el trabajo actual, y bueno, llevo trabajando desde hace tiempo ya en el banco, ellos tienen así todo ese entorno de desarrollo, así bajo el mismo entorno, por así decirlo, pues. Tiene que ser tener estas dos características, porque en verdad son muchísimos recursos, muchísimas transacciones las que se manejan a diario. O sea, por cada segundo son miles de transacciones. Entonces, todo este entorno tiene que estar allí bajo la misma operación. Y, por supuesto, en AWS también existen lo que son multiregiones también. Entonces, esto levanta servidores. Si una región se cae, la otra se levanta, y así sucesivamente, porque en este caso no puede dejar de operar el banco como tal. Pues. A veces hay contingencias, hay cosas así, pero todo esto ya hay herramientas en la nube que lo manejan. La parte esta, cuando se crashea un servidor, se levanta en otra región, mientras se libera la contingencia, los entornos en el ambiente de prueba, stage, desarrollo, UAT, todo eso bajo el mismo concepto, con el tema de la compatibilidad. Entonces, allí lo que están también son las pruebas, por ejemplo, las pruebas integrales, funcionales, las pruebas end-to-end, que son como debería funcionar en el mundo real, ya cuando esto salga a producción como tal. Bueno. Todo eso mismo, conectándose con todas las herramientas que están en el mismo entorno, el mismo ecosistema. Sea cual sea la nube. Fíjense que ustedes lo han aprendido porque les ha tocado estar en el campo, pero ahora son más conscientes, ahora saben que existe una norma. Incluso hay una página, es una fundación que rige todo lo de las nubes. Ella se llama Cloud Native Cloud Foundation. Sí, el nombre es muy corto, CNCF. Por allí se rigen todas las nubes. Incluso Google fue el que donó
Kubernetes. Y ellos lo han explotado, le han dado muchísima publicidad. Allí puede ingresar todos los días, ustedes se pueden meter en cualquier conferencia. Duran igual que en Google 1 hora, ¿no? Igual que existe en Microsoft 1 hora. Pero es totalmente open source. Y sé que Google donó eso. Yo imagino que Amazon Web Service y ¿cómo se llama? Y Microsoft también han donado. Porque, bueno, por lo general todos contribuyen a la comunidad. Digamos que Microsoft lo ha obligado el ecosistema, porque Microsoft nunca ha regalado nada. Y ahora lo van a ver en la evolución de costo. El Yo, cuarto. profesora, ¿Cómo? bueno, iba a dar un ejemplo de mi vida laboral de la compatibilidad, pero no importa. Cuéntame. Yo utilizaba la suite de Autodesk, en este caso AutoCAD, Ajá. e Inventor, que es igual de Autodesk, y en AutoCAD hacía mucho los planos en 2D, como bocetos, para luego exportarlos a Inventor, llevarlo a 3D y hacer las piezas mecánicas, el análisis de esfuerzos y todo eso. Y a veces devolvía todo eso de Inventor hacia AutoCAD si necesitaba colocar las cotas y todo eso, porque AutoCAD es mucho más simple. Entonces, bueno, claro, son de la misma compañía, pero uno es más para trabajo de arquitectura, el otro netamente para trabajo de ingeniería, pero la compatibilidad era 100% entre uno y otro y era súper útil. Sí, estupendo, ¿no? Y también se veían los productos que tenía Office. Pero fuera de su entorno, de Adobe y de Microsoft, no coexistían. O no coexisten. Ahora es que Adobe más o menos. Igual la gente de Apple poco a poco, pues. Si no, lamentablemente van quedando fuera. Vamos a continuar. Capacidad de interacción, antes llamado usabilidad. Entonces, la evolución técnica del producto queda reservada exclusivamente para el modelo de calidad 25019. Es decir, hay una sola norma para capacidad de interacción. Esta capacidad de interacción, los que vayan a hacer, por ejemplo, software educativo y colocan como protagonista lo que es la interacción con el usuario, lo que es la accesibilidad, todo eso se tiene que ir no solamente a esta norma, sino a la 25019. Ustedes tienen que reunir, cuando vayan a hacer, si es de software, porque no sé si a lo mejor se van por servidores, si es de software, tienen que reunir todas las métricas para hacer las pruebas como Dios manda. A su característica, reconocimiento de idoneidad, user engagement, descriptividad, capacidad de aprendizaje y operabilidad, protección contra errores, inclusividad. Entonces, observamos que hay 3 nuevas. Y seguro van sacando las que son obsoletas. Fiabilidad. Capacidad de un sistema para realizar sus funciones bajo condiciones específicas durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué atributos contiene? Ausencia de fallo, disponibilidad, tolerancia a fallo, capacidad de recuperación. Ustedes se recuerdan, yo no sé si hace 6 meses o hace un año, las caídas que a veces se daba, ojo, uno se enteraba porque de pronto dejaba de funcionar WhatsApp o dejaba de funcionar alguna otra plataforma y uno empezaba a indagar y es que se había caído Amazon Web Service. Se cayó en 2 oportunidades muy feo. Al final supe que Amazon como respaldo había contratado los servicios de Google y a partir de ahí no se ha vuelto a caer. Se caía Canva, ya recuerdo, Canva, se caía el WhatsApp. A ver. Denian.
Sí, de hecho, apenas colocó la lámina fue lo primero que se me vino a la mente y fueron unos días increíblemente negros en el departamento de IT, porque la Sí. mayoría de los servicios de la empresa estaban justamente en AWS en ese punto. Y nada, apenas se cayó eso, aquella cantidad de gente de que no podía acceder, sobre todo el servicio de pago. Sí, Y claro, fue devastador. claro. Entonces, tremenda dependencia. Bueno, Fíjense que la primera vez que se cae, me hizo mucho ruido y empecé a indagar, y cómo eso se puede caer, y el respaldo. Porque claro, como uno viene de otros sistemas donde teníamos hasta 3 servidores de respaldo, a mí me hizo mucho ruido y empecé a indagar. Y bueno, lo tenía Amazon, pero Amazon no tiene respaldo, ¿qué pasa allí? Si algo se cae, otro levanta. Y en la segunda caída, indagué y descubrí que se habían aliado con la gente de Google. ¿Cuántos millones no habrán perdido en eso? ¿Cuántas demandas? Que hay mucha responsabilidad en la nube. todo por el problema que causó el error de DNS, que por cierto fue con la aplicación de Dynamo, Ajá. si no recuerdo mal. Sí. Fue un tema de enrutamiento literalmente bobo, que causó tales cantidad de miles de millones de pérdidas. Bueno, pobre el responsable. Sí, creo que está buscando trabajo todavía. No cambió de área. Pobrecito. O de mundo. Dios, la parte de la seguridad ha evolucionado. Así como de este lado han evolucionado los agentes, en la parte de seguridad también han ingresado agentes. Protección de información y datos para que personas o sistemas tengan el grado de acceso estrictamente correspondiente a su autorización. Incluso se han implementado políticas de confianza cero. No hay nada de confianza y hay unas políticas allí interesantes que las aplica tanto Google como Microsoft. Están estandarizadas también. Entonces, no repudia autenticidad, responsabilidad y la nueva es resistencia. Capacidad probada de soporte y mitigar ciberataques. La seguridad, ya te doy el acceso a hablar. Fíjense que la seguridad en los bancos es obvio, pero en el tema de la salud, a nivel de historias clínicas, sobre todo en Europa, es grado 33. A ver, ¿quién levantó la mano puede participar? Sí, eso es IPA, seguridad IPA y normas IPA. Ajá, exacto, IPA. Exacto. Lo veo mucho en la parte de Google Security, que está aparte, es como otro ecosistema, pero sigue siendo de Google, obviamente. Pero no forma como tal de GCP. Incluso la academia está aparte y la lleva una persona aparte. Es como el mundo de Google de educación es aparte. El de desarrolladores aparte. Y el de seguridad está aparte. Lo veo así como esos 3 mundos separados. Sí, y es delicadísimo, incluso al menos en el tema con las IPA, ni siquiera compartir, mostrar alguna información relevante, sobre todo a nivel de historias médicas de algún cliente o paciente, ni el nombre ni la dirección, no se puede escapar nada, porque si hay un HIPAA violation en algún momento, las demandas son terribles. Exactamente. Fíjense que mi tesis de fintech fue una fintech, ¿cómo se llama? En El Salvador. Pero también tocamos el tema de la seguridad y el diseño
de las historias médicas con blockchain y tocaban allí. Allí por primera vez supe lo delicado que eran las historias clínicas, sobre todo para Europa, que hay normas. Aquí en Latinoamérica estuve investigando y no hemos llegado a ese nivel, pero allá sí. Profe, con este apartado específicamente de seguridad trabajo actualmente directamente. Uh-huh. En la fintech que trabajo, nosotros tenemos un producto de onboarding digital donde hacemos KYC a los clientes, sobre todo que se están registrando en los bancos, en las financieras, ¿no? Y dentro de ese KYC, el cliente pasa o el usuario pasa por diferentes estados, ¿no? Y diferentes retos también para comprobar la identidad. Okay. Dentro de ese, uno de los retos es prueba de vida, ¿no? Entonces, no sé si han visto en esas aplicaciones que le inicia la cámara, entonces le dice sonríe, mira a la derecha, mira a la izquierda, entonces va poniendo ciertos retos en cierto tiempo, ¿no? Para garantizar que el cliente está allí y está vivo, ¿no? Es una persona viva y es la persona indicada, ¿no? Se le toma una foto, esas fotos, después se le pide foto de la cédula o del DNI, se compara la foto de la cédula con la foto que se le tomó en vivo y todas esas cosas, ¿no? Y precisamente ahí lo que se busca es el no repudio, ¿no? No repudio y autenticidad de ese registro. Que eres tú la persona que se está registrando, está solicitando un crédito, está solicitando un producto y después no puedes decir que no fuiste tú, ¿no? Y hay, por ejemplo, en Venezuela ahorita no hay regulación para esto, pero ya, por ejemplo, en diferentes países como Colombia, Perú, México y Estados Unidos, obviamente, que son con los países que trabajo directamente, ya el Estado ha regulado esto y son permisos que dan los entes gubernamentales para poder ya trabajar directamente con esto. Incluso, más allá de esto, los permisos están también asociados con el almacenamiento de datos transfronterizos. Por ejemplo, en Venezuela la SUDEBAN obliga a que todos los datos estén almacenados en servidores locales, o sea, la información tiene que estar en Venezuela. Ahora, bueno, ya creo que desde pandemia o un poco antes, empezaron a trabajar la regulación para permitir datos en la nube, ¿no? Todo lo que es Amazon Web Services. Y ya esos son datos transfronterizos. Pero por ahora no hay que solicitar, al menos en SUDEBAN, un permiso para que te permitan. Simplemente ya ellos están notificados y saben que estás utilizando datos transfronterizos. Pero en otros países sí es obligatorio. Tú, como si ofreces un servicio en la nube, tienes que pedir al ente regulador que te dé los permisos para eso. Entonces, bueno, trabajamos con todo eso, lo que es el no repudio, la confidencialidad e integridad de los datos, obviamente, con planes de seguridad, contingencia. No, y ustedes deben ser PCI, José. Sí, claro. Es la primera. Sí. Eso que dice José es totalmente cierto y eso cambia de un país a otro. Te faltó Panamá también. Claro, yo sé todo esto por los estudios que tuve en Fintech y que hay que seguir actualizándose porque en un año cambian. Sí es cierto. Con respecto a la SUDEBAN, ellos piden y por eso es que siguen habiendo tantos servidores todavía físicos en Caracas. Incluso ellos tienen acceso a eso antes de entrar a la empresa para hacer toda la auditoría. Y, a ver, estamos en el 2026, en el 2024, un poco más en la pandemia y vamos a migrar a la nube. Y estábamos en esos permisos, pero estaban como, o sea, reacios al cambio. Porque de alguna manera a veces se atrasaban con el pago de estos servidores. En la nube no te puedes atrasar. No importa. No me importa. O sea, no tiene que ver, es algo automático. No es una persona que
que te da 2 o 3 días, porque te tardaste, no. Y usted se imagina que estás en la nube, te retrasas en el pago y se caen todos tus puntos de venta y tienes más de 60,000 puntos de ventas en el mercado, o sea, el caos. Entonces, había un poco ahí de reacio al cambio. Sí, ese es el detalle de la nube, no te puedes atrasar en ningún cambio, en ningún pago. Pero yo lo veo más bien como una oportunidad, ¿no? Eso también te permite mejorar tus procesos internos a nivel de logística para estar al día, ¿no? O sea, al menos con las prioridades que tú tengas que tener, ¿no? José, yo creo que eso depende del líder que tenga. Sí. Bueno, Tú tienes razón y es el deber ser. El deber ser son seguir las normas. Aplicar PCI, las normas ISO, las normas que te da el país que está, sea Colombia, sea Venezuela. Mientras tú estés todo regularizado, no va a pasar nada. Pero cuando tú quieres como que no quieres porque no estás de acuerdo, es difícil. Entonces todo depende a veces de la cabeza de la empresa, del líder. No, tienes razón. Y me estoy acordando que en el banco, en el BOD, cuando trabajé en BOD, en el 2016, se estaba empezando a utilizar Azure. Ajá. Y el banco venía de una inversión bastante importante con unos servidores que había hecho. Entonces empezamos a utilizar Azure y de pronto la gente de logística dejó de pagar Azure por esa inversión, ¿no? Entonces empezamos a tener otro tipo de problemas que era, oye, estoy en medio de un proyecto y cómo avanzamos aquí. Sí, Pero fíjate sí, que, tienes razón. claro, incluso a veces, bueno, en la época que estaba yo trabajando en la urbe, se caía la página web porque no la habían pagado, se les había pasado. O sea, cosas que a veces se pasan, pues. Y se cae la página. Otro No, y me ejemplo. imagino, Ajá. lo peor que puede pasar es que nos paguen un dominio, profe. Ah, bueno. Falta del administrador que es el que se encarga de esas cuentas. Hay alguien que se encarga de esas cuentas, pero eso es cuestión de poner las alarmas. Pero bueno, ha pasado. Otras cosas por las cuales no fuimos en este caso PCI, porque compraban equipos de segunda para economizar. Y una de las cosas que te pide el PCI, claro, y una cosa que te pide el PCI es que tu hardware tenga soporte del fabricante. Pero si tú lo compras en eBay, no tiene soporte del fabricante. Ya por ahí, mira, tener esa palabrita maravillosa, PCI, mucha plata. Mucha plata. Pero te garantiza que tus servicios no sean fácilmente fraudulentos. Sí. Sí, Tienen integridad. Muchas empresas optan por no hacerlo, tristemente. Claro, claro. Muchas empresas comienzan porque tienen solamente un poco de recursos, comienzan con equipos de segunda. Y eso te va matando las auditorías. Si tú quieres estar legal, va matando la auditoría. Entonces, pasamos al siguiente punto, mantenibilidad. En este aspecto también ha evolucionado. Ya dejamos así de escuchar preventivo, correctivo, digamos que eso evolucionó y le han dado ese trabajo a los agentes. Y ahora en el 2023, grado de eficacia y eficiencia con que el producto puede ser modificado por los mantenedores designados. Modularidad, ananciabilidad. Ahora el mismo software, o no es el mismo software, agentes que configuran se la mantienen supervisando. Capacidad de modificación, capacidad de prueba. Sí, antes requeríamos como una persona para cada una de estas áreas. Ahora, depende de la habilidad, lo puede hacer el mismo sistema.
Flexibilidad. Sustituyó la portabilidad para reflejar con precisión el diseño de arquitectura adaptables y el despliegue en la nube. A medida que van pasando los eventos, tiene la capacidad de adaptarse. Facilidad de instalación y desinstalación, capacidad de reemplazo. Y el nuevo es escalabilidad. Escalabilidad en este sentido y muchas veces en cuanto a la arquitectura de la nube. Safety, seguridad física, capacidad de un producto de operar sin generar un nivel de riesgo inaceptable para las personas, la propiedad o el medio ambiente. Esto tiene que ver mucho también con el software verde, ¿sí? Lo que quieren es que sea, que muchos productos sean sostenibles. Entre los atributos que tiene, restricción operativa, identificación de riesgo, a prueba de fallo, advertencia de peligro, integración segura. Entonces, ustedes van a escoger cuáles de los requisitos que ya tienen definido les corresponde. Estos requisitos pueden intervenir en cualquier parte del ciclo de vida del software. Fase de requisito en el diseño arquitectónico, desarrollo y prueba y despliegue y aceptación. En el diseño arquitectónico hay 4 que son sumamente importantes. Los vamos a ver en la próxima clase. Ya esa es para el sprint 2. Pero era necesario que los manejaran conceptualmente. Más que un estándar, un lenguaje arquitectónico común. Software con impacto físico, ecosistemas escalables, ingeniería centrada en el humano.